perfecto. Lo que les decía. La línea roja en ambos gráficos representa la función. Cualquiera, no importa. Una función f de x. La línea verde representa a la recta tangente que toca a la función en un punto. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, el punto es este que está acá, y en el gráfico de la derecha, el punto podría ser ese que está ahí. La inclinación de esa recta, es decir, la pendiente de esa recta verde o de la recta tangente, es el valor de la derivada de esa función en ese punto. Es decir, si le dan la formulita, ustedes derivan, reemplazan a la x por 3, por 5, por el valor que se les pida, y ese número es la inclinación de la recta tangente. Entonces, en este caso, la recta tangente, la verde, va hacia abajo, quiere decir que es negativa. Entonces, si la derivada es negativa, la función en ese punto está decreciendo, está bajando. En el caso del gráfico de la derecha, la recta tangente va hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que la derivada segunda es positiva, o sea, la pendiente es positiva, y la función por lógica es creciente, está aumentando. Ahora, ¿qué pasa si una función decrece y cuando llega a un punto comienza a crecer? En ese punto es el punto más bajo y es el punto mínimo. Y si fuese al revés, que la función está creciendo y a partir de un punto comienza a decrecer, ese punto sería máximo. En ambos casos, esa recta verde que yo les mostraba acá, tendría que ser horizontal. Sería una recta horizontal acá o sería una recta horizontal acá. Y si la recta es horizontal, quiere decir que la pendiente vale 0, por lo cual la derivada valdría 0. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular los máximos y los mínimos, lo que hacemos es lo siguiente. Nos van a dar la función. ¿Cuál es la función? Depende del problema, depende del ejercicio, nos van a dar cuál es la que corresponde. Derivamos, lo igualamos a 0, y de ahí sacamos con el cuadro de, o sea, sacamos las raíces, factoreamos la expresión, y después hacemos el cuadro de signos para saber si a la izquierda de ese 0 crece o si decrece. ¿Está bien? Eso es para el caso, este apuntecito que dice puntos críticos, se los voy a subir. Después de eso, nosotros lo que podemos hacer es sacar los puntos de inflexión. Para eso se vuelve a punto de inflexión, nos va a determinar si la función es cóncava o si la función es convexa o cóncava negativa. Para eso lo que se hace es se agarra la derivada, se vuelve a derivar, se iguala a 0, se hace todo el proceso y se saca el cuadro de signos. Hay un videito que justo es el que corresponde a esto que está acá, donde hay un ejercicio que está todo resuelto, pero en realidad prefiero resolver uno con ustedes. Y hay después otro que es una función, y hicimos todo, hasta el análisis si es cóncava, convexa. Ese está hecho el video explicado, que no llega a tiempo a subírselo porque lo terminé de compaginar hoy, y está todo resuelto. Así que yo lo que les diría es comenzar a hacer un ejercicio nuevo y lo sacamos y arrancamos de 0. No sé qué les parece. Corbin, Sí, te escucho. una pregunta. Dime. ¿Tenemos que entregar lo que vos mandes ahora o lo de diciembre también? A ver, los que me entregaron diciembre, no, ya está. Pero lo de ahora, sí lo tienen que entregar todo. Los que no me lo entregaron en diciembre, lo van haciendo y me lo entregan. Me mandan por mail y me lo entregan. Así ya. Ah, lo de diciembre entonces también, porque bueno, yo hay cosas que Sí, le sí, entregué, yo sí. había No, empezado a no, la cosa es que trabajar todos y tengan todo completo. Ay, ¿Está me bien? hiciste asustar, Corby. ¿Por qué? Porque yo ya hice los trabajos, tipo, en este tiempo los estuve haciendo, tipo, eh, ponele que a finales de enero, a principios de febrero, hice los trabajos y los Sí. tengo que mandar, ¿no? No, por eso, lo que estaba de diciembre, los que no me lo entregaron, me lo tienen que entregar, me lo envían por mail y así lo corregimos. ¿Está bien? Está Bien. ok. No hice Vamos todos a los ver. trabajos a tope. Y Rafa me mandó un mensaje y me dijo que te mandó mail y que él está trabajando, que no sabía si es obligatorio, que se tiene que conectar y si no se conecta, ¿qué pasa? Y Rafa, en realidad, mira, en diciembre estuvo una clase y después me dijo, tengo que trabajar. Está bien, pero tenemos que terminar las cosas, pero Claro. tampoco lo hizo, o sea, ese es el problema. O sea, tiene que hacerlo otra vez, le contesté el mail a Rafa diciéndole que me tenía que entregar todos los trabajos y tenía que estar por lo menos
no sé, ver la posibilidad de conectarse en algo. Si Sí. no, va a trabajar, pero no va a poder aprobar la materia. Y más, en marzo creo que es presencial ya, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Eso nos Ah, comentaron. Pero bueno, a los ok. que no terminaron en febrero, o sea, si alguno queda pendiente para marzo, que van a ser los que no me entregaron nada en diciembre, por ahí va a ser presencial. Pero no importa, eso después lo vemos. Bien, Ok. tenemos este ejercicio, este de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hallar máximos y mínimos. ¿Está bien? Hallar los máximos y los mínimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Lo primero que tenemos que hacer es derivar. ¿Cómo hacemos para derivar? Nos fijamos en la tabla. O sea, tenemos esta función, la voy a copiar de vuelta acá. ¿Y qué vamos a tener? Esta función que ustedes tienen acá. ¿Qué operación hay ahí en el medio? O sea, yo tengo x cuadrado por e a la x más 1. ¿Qué operación nombré ahí? Una suma, una resta, una multiplicación, una división. ¿Qué nombré? Multiplicación. Una multiplicación. Entonces, como tengo una multiplicación, voy a poner que es u por b. Y como es u por b, voy a ir a buscar las tablas que tengo acá de derivadas. No, tablas de derivadas. ¿Dónde están las tablas de derivadas? Que es U por B Eh, derivada más U sí, derivada por B. pero la tengo acá, así nos fijamos. U por b, la fórmula es esta, u' por b más u por b'. ¿Está bien? Entonces, nos fijamos la formulita y la vamos acá a utilizar. Entonces, f' de x, vamos a escribirlo acá, f' de x va a ser igual a, y la fórmula es. Bien, entonces, por separado vamos a decir cuál es u y cuál es b. ¿U cuál va a ser? X elevada X al cuadrada. cuadrado, X. ¿no? Sí. Es x al cuadrado. ¿Y cuál va a ser b? E a la X más 1. B va a ser igual a e a la x más 1. Entonces, ya tenemos las dos. Bien, nos vamos a fijar acá, en la tabla, cómo hacemos para derivar u'. O sea, cómo hacemos para derivar u. Es x al cuadrado, es decir, x a una potencia. Entonces me fijo acá, x a la n. ¿Qué se hacía? Se bajaba la potencia y se le restaba 1. Es decir, que me va a quedar 2 por x elevado a la 2 menos 1. O sea, directamente me queda 2x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien esa parte? ¿Se entendió? Más o menos. A ver, ahí tengo que aplicar la fórmula. Si yo tengo una potencia, ¿sí? Lo que Sí. hago es, bajo la potencia y le resto 1. Ok. Y hago la cuenta. Ahora, tengo esta. ¿Cómo va a estar dado B'? No, acá no estaba. Acá. Tengo esta. B'. ¿Cómo va a estar? ¿O cuál va a ser? Bien. Vamos de vuelta a la tabla. Tengo e elevado a la algo. La busco acá. E a la u. ¿Cuál es la Queda igual, fórmula? creo. Es lo mismo, perdóname. No, que quedaba igual eso. Queda igual, o sea, va a quedar lo mismo, e a la x más 1, por, ya derivé la e. O sea, como ya derivé la e, la tapo. Acuérdense que yo les comentaba que ustedes podían tapar. ¿Qué me quedó? X más 1. ¿Y cuál va a ser la derivada de x más 1? Me fijo, la derivada de x, vuelvo. La derivada de x es 1. 1. Entonces acá me va a quedar 1. Más, me fijo la derivada de 1. 1 es un número y la derivada vale 0. O sea que acá me queda 0. Entonces, en definitiva, e a la x más 1 por 1 más 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. e a la x más 1. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a hacer esta derivada. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Reemplazar. Esto va a ser f'. ¿Cuánto vale u'? Lo tienen arriba. 2X. 2x. ¿Cuánto vale b? E a la X más 1. E a la x más 1. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. ¿Cuánto vale u? Más 2X. No. X al cuadrado. U era x al cuadrado.
que se borró, lo vamos a poner ahí. Entonces, U va a valer X al cuadrado. ¿Y cuánto va a valer B'? E a la X más E a la 1. X más 1. Perfecto. ¿Qué es lo que ven ahí que se repite? El E a la X más 1. Bien, entonces si se repite el E a la X más 1, lo voy a poner adelante de todo como factor común. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un 2X y me va a quedar el X elevado al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Tengo un producto. Le voy a poner el por ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Distributiva? No, si hago distributiva vuelvo a lo mismo. Es decir, hice la primera derivada. Ya la factorié, ahora la voy a igualar a 0. Es decir, yo tengo que sacar las raíces de esto. Es decir, me tengo que fijar qué valores de X hacen 0 a esa expresión. Entonces, para poder ver, o sea, ahí le iguala a 0, o posibilidades, ¿cuáles son? Una posibilidad es que esto sea igual a 0, o la otra posibilidad es que esto, que está ahí, sea igual a 0. ¿Está bien? Esas son las dos únicas posibilidades que hay. Ahora, por más que yo reemplace a la X por -1, por 0, por 5, por el valor que ustedes quieran, en ningún caso voy a tener que E a la X más 1 sea 0. Quiere decir que esto yo lo voy a tachar directamente porque no hay ningún valor de X que me dé ese resultado. Entonces, ¿qué me queda? Lo único que me queda es esto. Me queda como única posibilidad de que 2x más x al cuadrado igual a 0. ¿Está bien? Que lo voy a escribir de otra forma. Voy a escribir, esto lo voy a escribir así, más 2x más 0 igual a 0. ¿Qué es eso que me quedó ahí? ¿Y cómo puedo sacar las raíces de ahí? Es un polinomio. ¿De qué grado? ¿Es grado 3, grado 5, grado 2? ¿De qué grado es? Grado 2. Bien, y si es un polinomio de grado 2, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué aplicaba para resolverlo? Chan, chan, chan. La resolvente. Perfecto. ¿Cuánto vale B? Ahí. 2. Bien. B vale 2. Entonces acá pongo 2. Acá voy a poner 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale C? 0. Perfecto. Muy bien, vale. Y ahí tenemos 1. Bien, resolvemos esto. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar -2. Acá 4. todo esto me va a quedar, acá dentro de la raíz me va a quedar 4. Toda esa raíz va a ser 4. Y en el denominador voy a tener 2. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Me va a ¿Por quedar. qué? Para, profe, una pregunta. Sí, ¿por ¿Por qué qué da 4 4? si dice 4 menos 4? No, tenemos que hacer separación en términos. Fíjate. Sí, pero 4 vos te por 1. queda el 2. 4 por 1. Está bien, sí. 4 por 0, 0. Entonces me queda Sí. 4 menos 0, me queda esto. Quiere decir que me queda esto. Entonces, voy a tener dos raíces, ¿sí? Una raíz que va a ser x1 y otra raíz que va a ser x2. x1 va a estar dada por, qué sé yo, por la suma. Por ejemplo, va a ser -2 más 2 sobre 2. Y esto va a ser igual a -2 más 2 es 0 sobre 2 es 0. Y x2, que vamos a separarlo, x2 va a estar dado por la resta. O sea que sería -2 menos 2 sobre 2. Y esto es -2 menos 2, ¿cuánto me da? En 10 se corta, pero igual me conecto y arrancamos de vuelta. Hasta 11 y 10. Menos 4. Me queda -4. -4 sobre 2 es -2. Quiere decir que ahí tenemos las dos raíces, el -2
¿sí? Y tenemos la otra raíz que es el 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas dos raíces? Vamos a agarrar esta ecuación que está acá, vamos a hacer un cuadro de signos y vamos a analizar qué nos quedó. Y de ahí podemos sacar varias conclusiones. Entonces, para eso vamos a buscar, tengo acá una tabla para el Zoom, esperen que ya la elijo, que tengo la tabla hecha ahí, para hacer el cuadro de signos. Entonces, venimos acá, estamos Zoom, este de acá. Ponemos acá, hago el cuadro de signos, y me va a quedar lo siguiente en ese cuadro de signos. ¿Qué valores voy a poner? Voy a poner las dos raíces. Voy a poner el -2 y voy a poner el 0. Y ya todas estas columnas que están acá no me sirven para nada, así que las saco. Estos chifletes que le hice acá también se los voy a sacar. Y me queda lo siguiente. ¿Qué voy a poner? Voy a poner e a la x más 1, acá. Y después, en realidad, esta expresión de acá, la puedo escribir así. ¿Cuáles eran las raíces de este coso que está acá, de este paréntesis? ¿Se acuerdan cuáles eran? 0 y -2. O sea que esto sería x menos 0 por x menos -2, o sea, x más 2. Ahí está completamente factoriada la expresión. ¿Está bien eso? ¿Se entendió por qué? Sí, es un quilombo este tema, igual. A ver, si querés, yo puedo poner que esta expresión de acá, lo copio acá, esa expresión es igual a x menos 0 por x menos 2. No, más 2, perdón. Porque era menos menos. Es decir, yo lo que tengo que hacer es factoriar la función, o la derivada en este caso. La tengo que factoriar. ¿Por qué la tengo que factoriar? Porque tengo que hacer el cuadro de signos. Y en el cuadro de signos ya voy a tener los resultados. Entonces, un factor es x más e a la x más 1, el otro factor es x menos 0, y el otro factor era x más 2, x menos 0, y el otro factor es x más 2. Lo que pasa es que este tema, en realidad, es el resumen de todo lo que vieron durante todos los años del secundario. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ver dónde están los ceros en cada columna. El -2, con e a la x más 1 no pasa nada, en este tampoco, y se hace 0 acá. El 0, en este no pasa nada, en este se hace 0 y en este no pasa nada. El e a la x más 1, si ustedes reemplazan, supónganse, acá podríamos tener el -1. Si yo reemplazo por -1, me queda -1 más 1 es 0, e a la 0 es 1, es positivo. Y si yo reemplazo, por ejemplo, por -10, me queda e a la -10 más 1, es e a la -9, me da un número chiquitito, pero positivo. Y si yo reemplazo, por ejemplo, por 10, o por 2, o por 1, me queda 1 más 1 es 2, e al cuadrado es un número positivo, o sea que acá me va a dar positivo. Después, ¿qué signos va a tener en la segunda fila? X menos 0. Si yo reemplazo por -10, me queda -10 menos 0, es -10, me da negativo. Si yo reemplazo por -1, me queda -1 menos 0 es -1, negativo. Y si yo reemplazo por 2, por ejemplo, por 1, me queda 2 menos 0, es positivo. Volvemos al otro, al tercer renglón. X más 2 va a ser negativo antes del -2. Después, cuando reemplace por -1, me va a quedar 1, que es positivo. Y si reemplazo por 2, me queda 4, que también es positivo. Tengo los signos. 2 signos menos me da más. Un signo menos me da menos. Y 3 signos más, obviamente, me da más. Esto que tenemos acá, eso que nosotros tenemos ahí, es el cuadro de signos de la derivada. ¿Está bien? Pero a ese cuadro de signos, nosotros lo vamos a relacionar con la función. Entonces, esto de acá vale 0. Y este de acá vale 0. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende eso? Hola. Hola, hola. Sí. Bien, Sí, perfecto. sí. Entonces, lo tenemos lo siguiente. Si la derivada es positiva, significa
que la función crece. Si la derivada es negativa, significa, en un ratito creo que se corta, creo que terminamos esto, la función decrece. Si la derivada es positiva, significa que la función crece. Entonces, si la función viene subiendo y después comienza a bajar, y acá se hace 0, tenemos un máximo. Y si acá la función viene bajando y comienza a bajar, acá entonces tenemos un mínimo. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos eso. Yo lo que les decía, que si esto lo vemos en la gráfica, nos va a resultar más fácil. La gráfica se supone que es la gráfica de la función. Vamos a ver, para no perder mucho tiempo, vamos a hacerlo en la calculadora gráfica, el GeoGebra, que yo varias veces le comenté, y me resulta más fácil para hacerlo. Grafico, y me queda esta función. ¿Sí? Una cosa media rara. En realidad continúa para el otro lado. Entonces, a ver si la podemos agrandar esto. Quedó. Hay algo que me está faltando de esto. Esto sería por... Esperen, que lo vamos a hacer acá. Es e elevado a la x más 1. ¿Por qué no me lo tomo? La voy a escribir de vuelta. Se ve que copiándola no me la dejó. Esto sería x al cuadrado por e elevado a la x más 1. Ahí está. Bien, esa es la función. ¿Está bien? Vamos a achicar más la imagen. Fíjese que la función viene creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta el menos 2. Comienza a decrecer hasta llegar al 0 y en 0 comienza a crecer. Quiere decir que este punto, menos 2, acá le llaman extremo, pero en realidad el extremo ese es un máximo, que está en menos 2 y 1,47. Y este de acá es otro extremo, que además es ordenador origen, que está en 0, 0. Fíjense que los extremos son menos 2 y 0, que es lo que teníamos nosotros en esta parte. Marcaban las raíces. Que son las raíces de la derivada. Obviamente Sí. que nosotros, para poder determinar dónde está el máximo, lo que tenemos que hacer, decimos, el máximo está en menos 2, punto y coma, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cuánto vale la función en menos 2. ¿Y cómo hacemos para saber cuánto vale la función en menos 2? Agarramos, vamos al ejercicio inicial, que era este, y reemplazamos a la x por menos 2, la elevamos al cuadrado, menos 2 más 1, y hacemos la cuenta. Bueno, para que ustedes no tengan que hacer la cuenta, ese valor les va a dar 1,47. ¿Está bien? Entonces, este máximo de acá, en realidad va a ser igual a menos 2, punto y coma, 1,47. ¿Y dónde está el mínimo? El mínimo va a estar en 0, punto y coma, f de 0. ¿Y cuánto vale la función en 0? La función en 0, si ustedes reemplazan, también vale 0. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos la gráfica, o sea, cuando reemplazamos 0 al cuadrado es 0 y 0 por algo es 0. Y además, si quieren, lo vemos acá, que para este valor me da 0, 0. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Hola? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Ya, entonces, pudimos sacar dónde están los máximos y dónde están los mínimos. Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿dónde está el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento? Crecimiento. Y vamos a hallar decrecimiento. Ya lo tenemos casi, porque lo tenemos en el cuadro de signo, por eso el cuadro de signo. ¿Dónde ven que la función crece? En menos infinito. Desde menos infinito hasta... Menos 1 hasta menos 2. Hasta menos 2. Entonces,
Esta función va a crecer desde menos infinito, el igual no va, hasta menos 2. Después de eso, comienza a decrecer. Entre menos 2 y menos 1, la función decrece. Y después, Y ahí se hace la unión ¿para qué? ¿Para seguir con el resto? con crecimiento, sí. No, cuando crece le vamos a poner acá la unión. Más que el guión, la Ah, por unión. eso. Y va a crecer desde 0 hasta más infinito. Claro, bien? era eso lo que te decía. Sí, va con la unión. Y ahí ya tenemos crecimiento y decrecimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. La cosa es lo siguiente. Si en vez de sacar esto, que es máximos y mínimos, yo les pidiera hallar el punto de inflexión. Vamos a ver qué es el punto de inflexión. ¿Ven ustedes, si se fijan, en esta partecita donde yo estoy pasando el cursor, que aparece una manito? La función está, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo? Imagínense que yo pongo la mano arriba de la función. La parte curva de la mano estaría hacia abajo. ¿Sí? O sea que esto, vamos a verlo acá, exportar imagen. Espere que la copio la vamos a ver en el Paint. Ahí está la función. En esta partecita de acá, ¿sí? Lo que vamos a decir que esta función es cóncava negativa. ¿Sí? Bueno, si le agrando el tamaño de la letra se va a ver mucho mejor. En esa parte va a ser cóncava negativa. Y en esta parte de acá, la función va a ser cóncava positiva. ¿Está bien? ¿A qué se refiere eso de cóncava negativa y cóncava positiva? Lo que se refiere es lo siguiente, que si lo viéramos como un techo, por ejemplo, si acá lloviera, el agua no se junta. Y en la parte de la cóncava positiva, sí se junta el agua. Es decir, cuando pongo la mano como esperando plata, es cóncava positiva, y si pongo la mano al revés, es cóncava negativa. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Bien. ¿Y de dónde va a sacar? O sea, ¿de dónde saco que la función sea cóncava negativa? O sea, ¿qué es lo que me va a indicar? Me lo va a indicar la derivada segunda, que va a ser menor que 0. Les aumento acá, a ver si aumento un poco la imagen para que se vea. Bueno, ahí me quedó. Esperen un cachito que borro eso. Cuando la derivada, o sea, cuando es cóncava negativa, lo que yo tengo es que la derivada segunda es menor que 0. Aumento el tamaño de la letra de vuelta para que se vea. 26. A ver. Se me fue la F. Ahí, 26. ¿Está bien? Entonces, si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava negativa. En cambio, si la derivada segunda es mayor que 0, es decir, positiva, la función es cóncava positiva. ¿Cómo se halla la primera derivada y la segunda? O sea, ¿cómo se halla la segunda derivada? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que se pueda hallar la segunda derivada? ¿Cómo podría ser? Igualmente, no termino de completarlo ahora, pero lo voy a completar y se lo voy a filmar, o sea, le voy a hacer el videito para subírselo todo junto, todo completo. Acá, los puntos de inflexión los obtengo con la segunda derivada. ¿Y qué significa segunda derivada? Vuelvo a derivar la primer derivada. ¿Alguna cosa rara? No. Agarro la primera derivada. ¿Cuál era la primera derivada? Vamos a buscarla. X, no. ¿Eh? X2.
No. Espera que esto Eh, lo saco. ¿X más 1 era la primera? La primera derivada era esta. Pero Ah, ok. no la hago factoriada, ¿eh? Porque si la hago factoriada se me complica. Voy a hacer la primera derivada, es esa. Entonces, voy a ir derivando acá, haciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo acá, en este término? Lo voy a hacer por partes. Voy a tomar esto solo. ¿Cómo sería? ¿Cómo me daría qué operación tengo ahí? Sí, lo de U por... Exactamente, acá tengo U por B. Entonces, ¿cómo quedaría U por B? Si ustedes se acuerdan, que lo habíamos U por puesto B acá, prima es más esto. U prima por B. Exactamente, lo vuelvo a copiar acá. Esto me quedaría que es U' por B más U por B'. Vamos a ir haciéndolo así en forma rápida, pues ya tengo que terminar el Zoom para comenzar con otro. U es 2x. ¿Cuánto vale la derivada de 2x? Voy a la tabla de derivadas. La de a por x, o sea, cuando tengo un número por x, la derivada es el número. O sea que la derivada de 2x es 2. ¿Cuánto vale b? B es esto que está acá. Es e a la x más 1. ¿Está bien? Sigo. ¿Cuánto vale u? Vamos a pintarlo con colores para que lo vean mejor. Así se entiende. U va a ser verde. Bueno, si quisiera, si se lo pidiera todo junto. Bueno, ahora todo va a ser verde. ¡Ay, no me deja! Bueno, entonces, esperen, lo pongo por ahí. Ponemos que U es igual a 2x. Y vamos a poner que B es igual a e a la x más 1. ¿Está bien? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, es su prima, que es 2, por B, que es x más 1. U es 2x, más la derivada de e a la x más 1, que si se fijan se vuelve a repetir, porque la teníamos acá. La derivada de e a la x más 1, ¿cuánto era? E a la x más 1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Sí. Y si yo no digo seguro, es mentira. Bien, me queda eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora en común? ¿Que se repite? Eh, El e a la x más 1. Porque siempre que está la e, aparece siempre. ¿Sí? Sale en todas las fotos. Bien, ¿y qué me quedaría acá? Me quedaría 2 más 2x. ¿Está bien? ¿Y qué se hace entonces? Esa es la segunda derivada. ¿Sí? Esto es la segunda derivada. O sea que... pero entonces No, otra perdón. vez lo mismo que hicimos antes. No. Esa es la segunda derivada. No, mentira, no es la segunda derivada. Ahora tenemos que agarrar esto. Entonces, Ah, olvídense de esto. Ahí. Ahora tenemos que derivar esto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para derivarlo? Lo mismo, es u por b. Y es esta partecita, x cuadrado por e a la x más 1, en este ejercicio en particular, es esto, x cuadrado por e a la x más 1. O sea que me va a quedar que es todo esto. O sea que me va a dar e a la x cuadrado más 1. La derivada va a ser todo esto de acá. Es un chino esto, ¿no? ¿O no? Esto me queda acá. Diseño, flecha. Entonces, la derivada de eso va a ser esta expresión de ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la segunda derivada? ¿Cuál va a ser la segunda derivada? Ya a esta altura no tengo ni idea 2x. qué es la primera y cuál es la segunda. ¿Cuál sería? 2x por E. No, yo qué sé. A ver, esto va a ser f segunda de x va a ser igual a
La derivada de 2x por e a la x más 1 era todo esto. Entonces lo pego acá. Y la derivada de x al cuadrado por e a la x más 1 era todo esto. Entonces lo pego acá, con un signo más. Y ahora, todo esto lo tenemos que trabajar para que nos quede lo mismo. ¿Qué es lo que se va a repetir? ¿Qué se repite acá? La EX más 1. Bien, entonces esto lo pego acá, me queda así. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un 2, me va a quedar un 2x, me va a quedar un 2x y me va a quedar x al cuadrado. ¿Está bien? X al cuadrado. Cierro. O sea que esto va a ser igual a e a la x más 1, lo ordeno y lo sumo, me queda x al cuadrado más 2x son 4x más 2. ¿Está bien? Ese es el resultado. Voy a achicar todo esto para que entre en un solo renglón. Ahí. Todo esto de acá, ahora sí lo pinto de verde, esa es la segunda derivada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que factoriar esto. Una vez que lo tenemos factoriado, hacemos el cuadro de signos. Nos va a quedar positivos, ceros y negativos. Pero en vez de poner flechita porque crece, donde acá sea positivo, vamos a poner una U hacia arriba, indicando, como les puse acá, que es cóncava. Y donde sea negativo, vamos a poner una U hacia abajo, indicando que es negativa, que es convexa o cóncava negativa. Y de ahí ya podríamos sacar, si hay puntos de inflexión, lo que sea. Nos habíamos quedado en cómo determinar el punto de inflexión, es decir, donde la curva cambia la concavidad. Fíjense en este gráfico, si nosotros apoyáramos la mano sobre la línea, es como que estuviéramos recibiendo dinero, es decir, tendríamos como un hueco hacia arriba. En algún punto, que debería estar por acá, la curva cambia y la mano estaría hacia abajo. En algún punto que podría ser por acá o por acá, ¿sí? Dentro de este intervalo, vuelve a cambiar y que tenemos que es cóncava positiva, es decir, la mano tendría con el cuenco hacia arriba. Bien, lo que yo les decía, que acá, por lo que habíamos visto antes, la derivada segunda, el signo de la derivada segunda nos determinaba si era cóncava positiva o cóncava negativa, algo así como en la primera derivada a nosotros nos daba si era creciente o decreciente. Bueno, hicimos la segunda derivada, agarramos la primera, la derivamos, se complica un poco porque obviamente si derivar una vez es complicado, derivar dos veces, no sé si es complicado, pero es un poco más largo. Sí, cuando hay e a la x, o e a la u, mejor dicho, se comienza a repetir y entonces la derivada de este término ya lo teníamos y por eso lo habíamos repetido. Lo que estaba acá en verde era la derivada segunda, después de que habíamos sacado factor común e a la x más 1 y agrupado dentro del paréntesis, y este x cuadrado más 4x más 2, aplicando la resolvente, sacamos dos raíces que son menos 3,41 y menos 0,58. Recordemos que e a la x más 1 nunca vale 0. Entonces, armamos el cuadro de signos, en ese cuadro de signos ponemos todos los factores, e a la x más 1, x más 3,41, x más 0,58, la segunda derivada, la función. Las dos raíces, menos 3,41, menos 0,58 y un valor intermedio, menos 2. Entonces, para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Comenzamos a ver dónde vale 0, o sea, en qué fila vale 0 para 3,41. Y tenemos que en la segunda fila, o sea, para x más 3,41 vale 0. Hacemos lo mismo para menos 0,58 y vamos a obtener ahí. En el resto no lo ponemos. Ahora analizamos los signos. E a la x más 1 siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la función exponencial no tiene raíz. Entonces, o esto da positiva o esto da negativa. Después analizamos para el segundo renglón. Entre menos infinito y menos 3,41, elegimos menos 10, me queda menos 10 más 3,41 me da negativo. Acuérdense que después del 0 siempre aparece positivo, a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha positivo. Entonces, ahora sacamos el resultado. Dos signos menos me da positivo, ahí me da 0,
un solo signo menos me da negativo, ahí me da 0 y ahí me da positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo siguiente. Si es positiva la segunda derivada, la función es cóncava positiva. Le ponemos una U como representando la mano con el cuenco. Este es un punto de inflexión. En este caso que es negativo, es cóncava negativa, o sea, convexa. Este es otro punto de inflexión y ahí tenemos que es cóncava positiva. Y si se fijan, más o menos coincide con lo que nosotros teníamos en el gráfico. ¿Cuáles eran los puntos de inflexión? Menos 3,41 y menos 0,58. Menos 3,41 estaría aproximadamente por acá y el menos 0,58 estaría aproximadamente por acá, que es donde supuestamente cambia la concavidad. Entonces, si nosotros tenemos que determinar dónde la función va a ser cóncava positiva y dónde la función va a ser cóncava negativa, lo que hacemos es como siempre trabajamos con el cuadro de signos. Entonces, desde menos infinito a menos 3,41 es positiva. Entonces acá vamos a poner que desde menos infinito hasta menos 3,41. Después va a ser cóncava negativa, porque es negativa la segunda derivada, de menos 3,41 hasta menos 0,58. Y después del 0,58 y hasta más infinito, vuelve a ser cóncava positiva. Entonces, desde menos 0,58 hasta más infinito, la función vuelve a ser cóncava positiva. Y si se fijan, coincide con la gráfica que nosotros tenemos acá.